Los llaman el pueblo indígena de Japón, olvidados, periféricos, un eco viviente del pasado. Pero ¿qué pasaría si esa fuera la mayor etiqueta errónea de la historia moderna? Porque los Ainu no son un grupo étnico más dentro de Japón. Su ADN no los sitúa junto a los japoneses. Los sitúa mucho antes. En lo más profundo de su ser yace algo que los libros de texto omitieron, una señal más antigua que la propia nación. Las pruebas del cromosoma Y lo demuestran claramente, el 87,5% de los varones Ainu portan un marcador genético llamado de 1 a 2A, una huella legada por el pueblo Jmon, cazadores-recolectores que habitaron Japón hace más de 14.000 años. Dicho marcador prácticamente ha desaparecido del resto de la población, pero en los Ainu, sobrevivió. Por línea materna, el panorama es igualmente claro. Los Ainu portan los tipos de ADN mitocondrial N9B y M7A, huellas genéticas halladas en el Jmon neolítico de Hokkaido, que data del 10.000 AC. No se trata de fragmentos de ancestros, sino de líneas directas, de madre a hija, de padre a hijo, ininterrumpidas durante milenios. Ahora bien, comparemos eso con el genoma japonés moderno. Dominado por linajes O, que se remontan a los agricultores Yayoi de China y Corea, quienes llegaron miles de años después del periodo Jmon. Su llegada no solo trajo la agricultura, sino que transformó los linajes de las islas. Excepto en un lugar, donde ese cambio no llegó. Los Ainu. Cuando se realizaron comparaciones genómicas a gran escala, los datos asombraron a los investigadores. Los Ainu no se agrupan en absoluto con los japoneses modernos. Se separaron mucho antes. Su rama en el árbol genealógico del este de Asia se distingue claramente, siendo más antigua que la de los chinos Han, más antigua que la de los tibetanos, y más cercana a una época en la que la idea de Japón no existía. Eso no es una variación. Es un origen distinto. ¿Por qué los libros de texto calificaban a los Ainu de primitivos? ¿Por qué los mapas borraban sus territorios? ¿Por qué las políticas lingüísticas silenciaban sus palabras? Porque su ADN no solo contaba una historia diferente, sino que amenazaba la oficial. Pero si los Ainu llevan la sangre más antigua de Japón, ¿por qué estuvieron a punto de ser borrados de sus libros de historia? Porque la verdad nunca fue simplemente incómoda, fue robada, hueso a hueso, de las tumbas de aquellos que ya no podían hablar. En 1888, científicos japoneses comenzaron a robar cráneos Ainu, no para honrar su historia, sino para borrarla. Esto no era arqueología. Esto era una guerra silenciosa. Entre 1888 y principios del siglo XX, las instituciones académicas de élite de Japón iniciaron una campaña sistemática de profanación de tumbas en Hokkaido. No para preservar la historia Ainu, sino para diseccionarla, clasificarla y borrarla. ¿El objetivo? Restos humanos, cráneos, dientes, huesos, considerados no como ancestros, sino como datos en un proyecto nacionalista. Lo llamaban ciencia racial. En realidad, era una operación patrocinada por el Estado para demostrar que los Ainu eran biológicamente inferiores. Que no formaban parte de la raza japonesa y, por lo tanto, no tenían ningún derecho sobre la tierra ni sobre la historia de la nación. Las cifras son estremecedoras. Más de 1.600 esqueletos Ainu fueron confiscados y almacenados bajo llave en lugares como la Universidad de Hokkaido y la Universidad Médica de Sapporo. La mayoría fueron sustraídos sin consentimiento, muchos de ellos procedentes de cementerios sagrados. Durante décadas, esos huesos fueron custodiados, estudiados y trasladados entre departamentos como si fueran piezas de museo. Detrás de los armarios cerrados con llave, se estaba gestando una rebelión silenciosa. Porque los genetistas modernos hicieron lo que más temían los científicos del siglo XIX, secuenciaron la verdad. Y lo que encontraron en el interior de esos huesos antiguos hizo añicos los cimientos del mito de la monorracialidad japonesa. El ADN mitocondrial extraído de esos restos reveló haplogrupos específicos del pueblo Jmon, N9B, M7A, D4.
cuyos linajes se remontan directamente a poblaciones neolíticas de hace más de 10.000 años. Algunos marcadores coincidían con los que aún se encuentran en los Ainu modernos. Otros estaban vinculados a grupos costeros siberianos, Nivk, Ulchi, Koryak, lo que confirma la existencia de un antiguo puente marítimo entre el norte de Japón y el Ártico. Pero el descubrimiento más contundente provino de los estudios del cromosoma Y. Los restos portaban el haplogrupo de 1 a 2A, de M55, el mismo linaje masculino Jmon que se encuentra en los hombres Ainu actuales. Eso significaba continuidad. Ascendencia ininterrumpida. Prueba de que los Ainu no eran una historia secundaria. Eran la raíz. Sin embargo, durante más de un siglo, las universidades se negaron a devolver los restos, incluso después de que Japón ratificara la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, NUDPI. En 2007. Algunas instituciones argumentaron que devolverlos interferiría con la investigación. Otras negaron tenerlos en absoluto. El proceso de repatriación tardó casi 130 años, y requirió la presión constante de los activistas Ainu en siquiera comenzar. Los primeros retornos se produjeron en 2016, pero el daño ya había marcado un siglo de silencio. Porque los cuerpos no fueron tomados para ser estudiados, sino para ser borrados. Pero esos huesos no solo revelaron una antigua ascendencia, sino que revelaron un segundo origen del propio Japón. Porque cuando los científicos profundizaron en ese segundo origen, el ADN no solo dividió el pasado, sino que dividió a la nación misma hasta su propia identidad. Japón nunca fue una sola civilización. El ADN indica que se dividió hace miles de años, entre el arroz y el hueso. En la década de 1990, un discreto antropólogo japonés hizo algo que ningún político, sacerdote o emperador se había atrevido a hacer: cuestionó la idea de un Japón puro. Su nombre era Kazura Niara, y su hipótesis de la doble estructura lo cambió todo. Propuso que el pueblo japonés no era una sola nación antigua, sino una fusión de dos mundos completamente diferentes. Los Jmon, los cazadores-recolectores originales de Japón, cuyos antepasados habían vivido en estas islas desde el 14.000 AC, y los Yayoi, migrantes cultivadores de arroz que llegaron de la península de Corea alrededor del 300 AC. Fue una colisión entre piedra y acero, aislamiento y expansión, hueso y arroz. La arqueología lo corroboró. Los Jmon construyeron viviendas subterráneas, elaboraron cerámica con marcas de cordón y cazaron en los densos bosques de Hokkaido y Onsu. Los Yayoi trajeron el bronce, la agricultura, la jerarquía social y un nuevo genoma que se extendió por las islas como una conquista silenciosa. Cuando los genetistas compararon poblaciones modernas, los resultados fueron impactantes. Los japoneses continentales de hoy en día solo poseen entre un 10 y un 20% de ese ADN Jmon. Sus linajes están dominados por la ascendencia Yayoi del este de Asia continental. Pero los Ainu, aislados en el extremo norte, poseen entre un 66 y un 79% de linaje Jmon puro, la mayor supervivencia de genes antiguos en todo el este de Asia. Esa diferencia no es solo biológica, sino civilizatoria. Esto significa que los Ainu no solo descienden de los primeros habitantes de Japón, sino que son ellos mismos. Son la voz viva de una población de la edad de hielo que una vez cubrió todo el archipiélago. Y las pruebas siguen aumentando. En 2021, la secuenciación genómica de antiguos esqueletos Jmon encontrados en Funadomari, Isla Rebun, coincidió con el haplogrupo de 1 a 2A, de M55. El mismo linaje dominante en los hombres Ainu modernos. Este único linaje del cromosoma Y ha sobrevivido durante más de 20.000 años, es más antiguo que las pirámides, más antiguo que el lenguaje escrito. Incluso los ryukyuenses de Okinawa, a 1000 kilómetros al sur, muestran vestigios de esa misma herencia Jmon. Dos extremos de Japón. Un origen ancestral. Así pues, cuando decimos Japón, no nos referimos a un único ancestro, sino a una fusión, una fractura,
una falla genética que recorre todo el archipiélago. La sangre Ainu no desapareció, quedó enterrada bajo los arrozales y los mitos reescritos. Pero ¿y si los Ainu no solo sobrevivieron? ¿Y si ayudaron a dar forma al archipiélago japonés? Esa transformación no se limitó a las manos y herramientas de piedra de los Jmon. Porque siglos después, otra oleada llegó a las costas del norte. Esta vez, desde Siberia, y no solo cambió los linajes. Redefinió la identidad misma. Alrededor del año 500 después de Cristo, un nuevo pueblo cruzó desde Siberia y reescribió para siempre el ADN Ainu. Venían del norte, impulsados por las corrientes oceánicas y los vientos invernales, cazadores, perseguidores de focas, pescadores del profundo frío ártico. Se llamaban Okhotsk, y no eran japoneses. Ni siquiera eran Jmon. Durante casi 800 años, desde el siglo V hasta el siglo XIII, vivieron a lo largo del borde helado del norte de Hokkaido, las Kuriles y el sur de Sajalín. En un principio, los arqueólogos los descartaron por considerarlos casos atípicos. Pero cuando se analizaron sus huesos, se descubrió que el problema era genético. El ADN MT recuperado de los esqueletos de Okhotsk contenía los haplogrupos A, C e I, completamente ausentes en las poblaciones Jmon anteriores. Estos marcadores coinciden con las tribus del noreste de Siberia, los Ulchi, los Nid e incluso los Chukchi, pueblos conocidos por el pastoreo de renos, la caza marina y lenguas aisladas que nadie ha podido clasificar. Pero aquí está el giro inesperado. Esos mismos haplogrupos aparecen ahora en el ADN de los Ainu modernos. Las mujeres Ainu de hoy portan el haplogrupo A del ADN mitocondrial, una firma que antes solo se encontraba en el círculo polar ártico. ¿Qué sucedió entonces? En algún momento entre los siglos 7 y X, los Okhotsk comenzaron a mezclarse por matrimonio con descendientes de los Jmon, específicamente con un grupo conocido arqueológicamente como la cultura Satsumon. Juntas, estas dos poblaciones se fusionaron, genética, cultural y lingüísticamente, en lo que ahora reconocemos como los Ainu históricos. Incluso el lenguaje cuenta una historia. Los lingüistas que estudian la fonología Ainu descubrieron que su principal divergencia de las hipotéticas raíces Jmon comenzó hace aproximadamente 1300 años. Coincidiendo casi exactamente con la expansión de Okhotsk. No fue una conquista. Fue una fusión lenta, una unión de ritual, memoria y sangre. Los Ainu no fueron los últimos Jmon. Eran algo más nuevo, más profundo, un híbrido viviente del Ártico siberiano y el Japón prehistórico. Su genoma se convirtió en un mapa de rutas comerciales y travesías marítimas olvidadas. Sus tradiciones, como el culto al oso, reflejan rituales animistas que aún se practican en tribus siberianas. Y, sin embargo, con esta fusión llegó la fractura. Porque pronto una tercera ola azotaría las islas, más poderosa que la piedra Jmon o el hielo siberiano. Trajo consigo la ley, el imperio y una identidad impuesta. Pero mientras sus linajes se fusionaban, sus identidades comenzaron a fracturarse bajo la creciente marea del imperio. Porque la identidad no solo se fracturó, sino que se reescribió. No con tinta, sino con la ley. En 1899, Japón aprobó una ley que no solo robó tierras, sino que borró un nombre, una cultura y toda una cosmovisión. Se denominaba Ley de Protección de los Antiguos Aborígenes de Hokkaido. Pero a lo que protegía, no era a los Ainu. Protegía al Estado. La narración. La ilusión de que Japón no tenía pueblos indígenas, sino solo ciudadanos de un imperio moderno. En 1899, el gobierno Meiji, en su afán por adoptar un modelo de nación occidental, declaró a los Ainu, antiguos aborígenes. No se trataba solo de una etiqueta, sino de una ficción legal. La palabra, Ainu, desapareció de las políticas públicas. De la noche a la mañana, toda una etnia se transformó, sobre el papel, en algo distinto. Algo silencioso. La ley prohibía la religión Ainu. Los rituales Kamui han desaparecido. Ceremonias con osos yomante, criminalizadas.
Los tatuajes, otrora marcas sagradas de la feminidad, fueron prohibidos. La lengua ainu fue erradicada de las aulas. Los niños eran golpeados por hablarla. Las epopeyas orales, transmitidas de generación en generación, se desvanecieron en tan solo una. La asimilación no fue un subproducto, sino el plan maestro. Con el pretexto de modernizar Hokkaido, los ainu fueron obligados a adoptar herramientas agrícolas, estilos de vivienda e incluso apellidos japoneses. Quienes se resistieron perdieron el apoyo estatal. Quienes se sometieron, perdieron su herencia cultural. El daño fue profundo. En el siglo XIX, el ainu contaba con más de 100.000 hablantes nativos. A principios de la década de 2000, esa cifra era inferior a 10. No 10.000. 10. Modos de vida enteros se derrumbaron, no por la guerra, sino por las políticas. En 1960, al público japonés se le hizo creer que los ainu habían desaparecido. Los libros de texto escolares omitían su nombre. Los formularios del censo no lo permitían. Algunas familias ainu incluso ocultaban su identidad para proteger a sus hijos del ridículo. Pero las identidades no desaparecen solo porque se les cambie el nombre. No se disuelven simplemente porque el Estado lo diga. Porque incluso cuando las últimas canciones se habían olvidado. Incluso cuando fallecieron los últimos hablantes fluidos. El ADN permaneció. Y en el silencio del olvido cultural, el genoma comenzó a susurrar. Los genetistas, que trabajaban en Sapporo, en Kioto y en el extranjero, comenzaron a encontrar algo extraño en los estudios de población. Marcadores, de 1 a 2A, N9B, C1, aparecen en personas que no tenían idea de que eran en parte ainu. Gente que se creía Yamato, pero que portaba la primera sangre de la isla. Pero incluso cuando sus voces fueron silenciadas, sus genes no permanecerían callados. Porque esos genes no solo susurraron en Japón, sino que viajaron, moldeando silenciosamente otras islas que Japón nunca tuvo la intención de tocar. Los genes ainu no fueron borrados, fueron exportados. Y remodelaron islas que Japón nunca reclamó. Dicen que los ainu fueron acorralados, atrapados en Hokkaido, aislados del resto de Japón. Pero el genoma cuenta una historia diferente. Una historia de movimiento. De recuerdos ancestrales que cruzan aguas olvidadas por la política. En Sajalín, en el extremo norte, aparece ADN ainu en restos antiguos y modernos. En las Islas Kuriles, unidas como un collar entre Rusia y Japón, la deriva genética muestra una clara impronta ainu, especialmente entre las comunidades prehistóricas. Y en el extremo sur, donde el sol toca los arrecifes de coral, los ryukyuenses aún conservan símbolos que antes se creían exclusivos del pueblo perdido de Hokkaido. Aquí está el giro inesperado, el flujo va en una sola dirección. Hacia afuera. Los estudios genéticos muestran flujo genético desde los ainu hacia Sajalín, las Kuriles e incluso partes de Okinawa. Pero no de vuelta al territorio ainu. Lo cual significa algo extraordinario, los ainu exportaron su genoma, sus linajes, incluso fragmentos de sus antiguas historias, pero rechazaron o se resistieron al retorno de ADN extranjero. Esto no es aislamiento. Es soberanía genética. Según Yeon et al. 2016, el ADN ainu se sitúa basal al de los agricultores del este de Asia. Más antiguos que los Han, más antiguos que los tibetanos, incluso más antiguos que los agricultores Yayoi que transformaron Japón. Los ainu no se separaron de otros pueblos del este de Asia. Estaban allí incluso antes de que se formaran las ramas. ¿Y recuerdan aquellas viejas teorías? ¿Y si los ainu fueran una tribu perdida del Tíbet? El genoma acaba con esa fantasía. No existe ningún vínculo genético con los tibetanos. Ninguno. En cambio, las afinidades más cercanas provienen de los Nipk, los Ulchi, los Udeje, pueblos de la costa siberiana y la cuenca del Amur. Las mismas regiones que una vez enviaron a Okhotsk para remodelar el pasado de Hokkaido. Entonces,
¿Qué significa eso para los Ainu? Una reliquia viviente de la edad de hielo. Un hilo preservado de la Asia prehistórica, intacto por las oleadas de la agricultura, los imperios o incluso el budismo. No eran solo los japoneses originales. Eran los auténticos asiáticos orientales, arraigados, inamovibles, inquebrantables. Pero incluso el aislamiento tiene un límite. Ni siquiera los linajes sagrados pueden sobrevivir para siempre al imperio, la economía y la desaparición. Pero el aislamiento no los protegió para siempre. La siguiente guerra no fue genética, sino económica. Porque borrar a un pueblo de la faz de la tierra no siempre implica soldados ni humo. A veces, se manifiesta a través de un acto, un documento o la denegación de un préstamo. La guerra de Japón contra la identidad Ainu no fue solo legal, sino también financiera. Cuando se aprobó la Ley de Protección de los Antiguos Aborígenes de Hokkaido en 1899, prometía ayudar a los Ainu a adaptarse a la vida moderna. Pero lo que trajo consigo, fue pobreza generacional. El Estado dividió las tierras de Hokkaido, pero no de forma equitativa. A las familias Ainu se les otorgaron parcelas pobres y rocosas, tierras inadecuadas para la agricultura o la ganadería. Mientras tanto, los colonos japoneses recibieron valles fértiles y acceso a los ríos, el tipo de tierra que genera riqueza a lo largo de generaciones. Esto no fue un descuido. Fue una estrategia. Al excluir a los Ainu de las tierras productivas, se les excluyó de la propia economía. No podían competir, no podían prosperar, y no podían escapar. No había subvenciones, ni protecciones legales, ni apelaciones. Solo un declive silencioso. Y la pobreza tiene su propia forma de borrar la realidad. Con el tiempo, los niños Ainu dejaron de identificarse como Ainu, no porque se avergonzaran de sus antepasados, pero porque revelar esa verdad significaba menos oportunidades. No hay becas. No hay trabajo. Sin perspectivas de matrimonio. Incluso en el siglo XXI, el impacto es visible. En 2010, una encuesta gubernamental mostró que el pueblo Ainu tenía tasas de educación, empleo e ingresos familiares significativamente más bajos en comparación con el promedio japonés. Comunidades enteras existían en la sombra de la economía, olvidadas por las políticas, excluidas del progreso. Y el daño es más profundo. Porque cuando las personas ocultan su identidad, desaparecen del censo. Cuando desaparecen del censo, desaparecen del presupuesto. Menos financiación. Menos representación. Menos voz. Es un bucle. Una que se perpetúa año tras año, generación tras generación. Y así, incluso hoy en día, muchos jóvenes Ainu ocultan su ascendencia para evitar el acoso, los estereotipos o la negligencia sistémica. Tienen aspecto japonés, hablan japonés, pero guardan un silencio transmitido de generación en generación. Un silencio que nunca fue elegido. Fue forzado, por el papeleo, por las políticas, por la pobreza. Pero el silencio no puede durar para siempre. Porque en los rincones ocultos del norte, algo estaba comenzando. No es una rebelión. No es venganza. Renacimiento. Pero en las sombras del silencio, se encendía un fuego. Ese fuego tenía un nombre. Una voz. Un maestro, que se negó a que la extinción fuera el final. En 1983, un profesor de escuela llamado Shigeru Kayano declaró la guerra al olvido. No llevaba bandera. Él contaba historias. Shigeru Kayano, nacido en 1926, se crió en un mundo donde ser Ainu significaba guardar silencio. Creció escuchando las epopeyas yukar, poemas cantados que antaño se transmitían de generación en generación, de anciano a niño, de pueblo en pueblo. Pero en la escuela, lo castigaban por lo que decía. En público, se burlaban de su voz. Así pues, en 1983, Kayano hizo lo impensable. Abrió la primera escuela de lengua Ainu de Japón, no por nostalgia, sino como resistencia. No solo enseñaba palabras.
Él luchaba contra la invisibilización. Poco a poco, los estudiantes volvieron a escuchar las canciones. La gramática. Las metáforas. La cosmovisión, renacida sílaba a sílaba. Viratori, su ciudad natal, se convirtió en escenario de una revolución silenciosa. Hoy en día, sus escuelas enseñan Ainu. Sus letreros callejeros llevan topónimos Ainu que hace mucho tiempo desaparecieron de los mapas. Los autobuses anuncian los destinos en un idioma que antes estaba prohibido. Incluso los niños, ahora cantan yukar. Y luego, algo más grande. En 2020, Japón inauguró el Museo Nacional Ainu de Upopoy en Siraoi. Por primera vez en su historia, el Estado reconoció la cultura Ainu a escala nacional. Pero no todos lo llamaron justicia. Algunos lo llamaban marca. Un museo para turistas, limpio, pulido, desconectado de las heridas que aún no han cicatrizado. Según ellos, el verdadero renacimiento no se produjo dentro de una galería financiada por el gobierno. Fue en las aldeas. En los ancianos. En las grabaciones que Cayano realizó antes de su muerte en 2006, miles de horas de canciones, historias y aliento. Él denominó al lenguaje el alma de un pueblo. Y él lo sabía. Si la lengua muriera, el pueblo desaparecería. Pero si existía, aunque solo fueran susurros, ellos también. Y sin embargo, el lenguaje no basta. Porque la cultura no puede flotar sobre la tierra como una nube. Debe enraizar. En el suelo. En tierra. Y aunque los museos y las señales de tráfico han recuperado el sonido, la tierra, los derechos, la soberanía, siguen sin estar presentes. Porque puedes enseñar a los niños a hablar como sus antepasados. Pero, ¿podrán alguna vez vivir como ellos? Pero la cultura sin tierra es memoria sin raíces, y la justicia aún no ha llegado. Y entonces, en 2019, tras un siglo de silencio, Japón pronunció una palabra en voz alta, indígena. Pero lo que dio con la lengua, lo ocultó con las manos. Japón finalmente los reconoció como indígenas, pero aún así se negó a devolver nada. No fue hasta 2019, en pleno siglo XXI, que Japón reconoció legalmente a los Ainu como pueblo indígena. Los titulares hablan de progreso. El mundo asintió en señal de aprobación. Pero para los Ainu, nada cambió. No hubo devolución de la tierra sagrada. Ninguna reparación por un siglo de asimilación forzada. Ninguna disculpa por los cráneos robados que aún se conservan en laboratorios universitarios. Ni siquiera un reconocimiento de los bosques de los que tenían prohibido el acceso. Los ríos donde antes pescaban, ahora están envenenados o privatizados. La ley prometía respeto, pero no reparación. No les otorgaba autonomía política, ni autoridad sobre los recursos naturales, ni poder de veto sobre las políticas que afectaran su futuro. Dio reconocimiento sin restitución. Incluso los consejos asesores del gobierno, destinados a guiar la política cultural Ainu, siguen estando compuestos mayoritariamente por personas de etnia japonesa. Comités de personas ajenas al pueblo, hablando en nombre de un pueblo que ya ha perdido demasiada voz. Y luego está el silencio. Ahora vestidos de gala. Espectáculos Ainu adaptados al turismo. Narrativas controladas en los museos. Representación simbólica en las cumbres mundiales. Pero cuando los Ainu piden lo que otros pueblos indígenas ya tienen, derechos reconocidos por la ONU como reclamaciones territoriales, reparaciones económicas y autogobierno, se les dice que esperen. Tener paciencia. Sentirse orgulloso, pero no poderoso. Es reconocimiento mediante cuerdas. Como si te devolvieran tu nombre, pero no tu hogar. Como estar invitado a la mesa, pero sin poder comer. Para los Ainu, no se trata de simbolismo. Se trata de supervivencia. Control sobre los bosques que una vez veneraron. Acceso a los yacimientos pesqueros que sus antepasados gestionaron durante milenios. Autonomía sobre cómo se cuenta su historia. Porque sin tierra, el lenguaje se desvía.
Sin derechos, la cultura se desmorona. Y sin justicia, el reconocimiento no es más que un elegante disfraz para el mismo viejo silencio. Pero algo está cambiando. Porque incluso mientras las políticas se estancan, la tierra está respondiendo. En las zonas salvajes del norte de Japón, están saliendo a la superficie huesos antiguos. Túmulos funerarios antaño ocultos, ahora al descubierto. Reliquias Jmon, tumbas Ainu, prueba de la memoria, escrita en la tierra. Y esta vez, el pasado no permanecerá enterrado. Pero el pasado que enterraron, ha comenzado a resurgir de la tierra. Y ese pasado, no solo reside en los huesos. Es respirar. Es caminar. Es reír. Es vivir en rostros que pasamos por alto cada día. Mientras el mundo se apresura a encontrar sus orígenes ancestrales, los de Japón aún pueden vivir, caminando entre nosotros. A menudo imaginamos la prehistoria como algo que ya no existe, atrapado en el polvo, sellado en piedra. Pero ¿qué pasaría si en realidad nunca se hubiera ido? ¿Y si los ancestros más antiguos de Japón nunca hubieran desaparecido? ¿Y si todavía están aquí, plegadas en los rostros, susurradas en dialectos, codificadas en la sangre? La genética moderna tiene una palabra para este tipo de supervivencia: retención. ¿Y los Ainu? No son solo un pueblo. Son una cápsula del tiempo. Su ADN porta marcadores que se remontan al último máximo glacial, hace casi 20.000 años. El gen EDAR, una mutación clave que se encuentra en la mayoría de los asiáticos orientales y que afecta al grosor del cabello y a la forma de los dientes, aparece con menos frecuencia en los Ainu. Esto significa que sus rasgos físicos, desde la estructura dental hasta la distribución de las glándulas sudoríparas, aún recuerdan a una humanidad preagrícola de la edad de hielo. Incluso sus cráneos cuentan una historia. La morfología craneal Jmon, una vez incomprendida, mal categorizada e incluso llamada caucasoide por los antropólogos raciales del siglo XIX, resulta ser algo mucho más profundo. No es europeo, no está fuera de lugar, simplemente es antiguo. No es que los Ainu se parezcan a Occidente. Es que el resto de nosotros seguimos adelante, y ellos no. Su estructura facial, antaño exotizada en museos y libros de texto, se considera ahora un vínculo directo con los primeros pueblos de Japón, intactos por las migraciones Yayoi o las mezclas continentales. Y no están solos. Los Ryukyuanos de Okinawa, a menudo olvidados en las narrativas de China continental, también comparten una importante ascendencia Jmon. Juntos, estos isleños forman un registro fósil viviente, no en silencio, sino en piel, voz y memoria. Pero la supervivencia más asombrosa no es genética. Es algo cultural. Las tradiciones orales Ainu transmiten historias de montañas que entraron en erupción hace 9.000 años, acontecimientos que ahora han sido confirmados por estudios de sedimentos volcánicos. El mito se alineaba con la geología. Memoria fusionada con ciencia. No se trata solo de fragmentos culturales. Son archivos ancestrales, historias transmitidas durante miles de años, a través de imperios, exilios y todos los intentos de borrarlas. Son los últimos Jmon. No son piezas de museo, son testimonios vivientes. Prueba de que la identidad ancestral no siempre desaparece. A veces, se adapta. Pero este es el enigma al que Japón aún no se ha enfrentado. ¿Qué sucede cuando la verdad más antigua de una nación ya no encaja con su historia moderna? Porque cuando la verdad no encaja en la narrativa se reescribe. O se entierra. Los libros de texto dicen que Japón fue construido por emperadores. Por el arroz. Por los samuráis. Por la espada. Pero bajo cada santuario, bajo cada trazo de kanji, hay un ritmo más antiguo. Un ritmo escrito no con tinta, sino con mitocondrias. Los Ainu no fueron una interrupción. Ellos fueron el comienzo. ADN Y de 1 a 2A. ADN MTN9B y M7A. Marcadores que son anteriores no solo a Japón,
sino a la civilización misma. No se trata de restos genéticos. Son cimientos, la base genómica sobre la que se asienta un imperio moderno. La teoría de la doble estructura de Aniara no solo dividió Japón en Jmon y Yayoi. Sugería una fractura más profunda, entre origen y propiedad. La lengua Ainu, que una vez se temió extinta, aún conserva palabras que los Yayoi nunca necesitaron. Palabras para los rituales de envío de osos. Para las deidades del bosque. Por la nieve, no como fenómeno meteorológico, sino como recuerdo. Su cosmología no emana de los palacios de Kioto, surge de los ríos, susurra a través de la corteza de los árboles, resuena contra los huesos de los salmones cazados. Y la tierra aún nos recuerda. El monte Apoy, sagrado durante miles de años, no es solo un pico, es un pulso. Y en sus brumosas estribaciones, algunos todavía se arrodillan, ancianos Ainu, ofreciendo fuego al viento. Eso no es folclore. Esa es la respiración cultural, pulmones que nunca colapsaron, incluso cuando el Estado intentó asfixiarlos. La pregunta ahora no es si los Ainu fueron reales. La cuestión es si Japón tiene el valor de aceptarlos como un reflejo de sí mismo. Porque si la identidad es solo lo que resulta conveniente, entonces la historia se convierte en camuflaje. Pero si la identidad es la verdad, por incómoda que sea, entonces, los Ainu no son los olvidados de Japón, son el alma de Japón. Así que pregúntate. Si tu linaje fue borrado de los libros de texto, tus dioses reducidos a placas de museo, tu lengua exiliada de las escuelas, ¿dejarías que volviera a suceder? Porque los ancianos de Japón nunca se fueron. Fueron llevados al límite hasta que la ciencia los devolvió a la luz. Y su historia no está terminado. Existe otra tribu en el este de Asia, más antigua que las pirámides, y su lengua podría ser la clave para comprender las primeras migraciones. Pero eso lo veremos la próxima vez.